lo he titulado Familias que Triunfan. Y quisiera orar para entregarle este tiempo a Dios y que sea Dios manifestándose de una manera especial y que podamos salir mejor que como entramos y que Dios hoy nos empodere y nos ministre. Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta hermosa noche que nos regalas, por poder venir a tu casa para disfrutar de tu presencia. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche seas tú ministrándonos y que hoy podamos tener un cierre de este mes de bendición. Que seas tú, Señor, fortaleciéndonos, ayudándonos a sacar familias de bendición y que tu gracia esté sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. En el transcurso de mi vida he visto muchas familias. Uno ve algunas parejas que se casan. He asistido a muchos matrimonios, he casado muchas parejas. He visto hogares que tienen hijos, he visto familias llegar a la iglesia. He visto líderes que han sido restaurados en su hogar. He visto parejas que se han ido a vivir juntos. Pero dentro de toda esa gente que uno conoce, y seguramente usted también conoce muchas familias, uno se da cuenta de que hay hogares que triunfan y hay hogares que fracasan. Tristemente he casado parejas que han fracasado. He visto parejas llegar a un altar y luego divorciarse. He visto hijos crecer y perderse en el mundo. He visto familias que no funcionan, que no operan, pero también en mi vida he visto matrimonios sólidos. He visto hijos que se levantan en bendición. He visto familias que se edifican. Y allí es donde nosotros debemos de entender de que hay familias que triunfan y hay familias que fracasan. Y yo quiero hoy declarar de que nuestra familia no va a ser de una familia que fracase. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser una familia que triunfe. Vamos a estar del lado de las familias que triunfan, que sacan su vida adelante y que son victoriosos. Yo recuerdo, bájele un poco por favor. Yo recuerdo cuando mi papá y mi mamá vivían, nosotros estábamos en casa, papá, mamá, unos hijos. Y por supuesto, como cualquier familia, atravesamos altibajos, situaciones, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de tristeza. Pero recuerdo que mi papá tenía una frase y siempre que nos reuníamos y él oraba por nosotros y nos reuníamos como familia, él decía: esta barca no se va a hundir, no se ha hundido y no se hundirá. Y refiriéndose a que el hogar no se iba a destruir. Y así fue. Gracias a Dios, mis padres pues mueren sirviéndole al Señor como pareja y formándonos con los principios del Evangelio y principios del reino. Creo de que la familia es un regalo de Dios, pero el diablo la quiere volver una pesadilla para muchos. En vez de ser el lugar más seguro, para muchos se vuelve el lugar de heridas, de destrucción, y lugares donde se sacan hijos con faltantes, con carencias. No sé de qué tipo de hogar usted ha venido. No sé si el hogar del cual usted salió era un papá presente o ausente, era un matrimonio sólido o en crisis, no lo sé. Pero creo que ahora que somos cristianos, que tenemos a Dios en nuestro corazón y al Espíritu Santo, tenemos el gran desafío y el gran llamado de levantar familias que triunfan. Y yo creo que ese es el llamado para todos y eso es lo que queremos todos. Yo creo que nadie se casa para divorciarse. Nadie tiene hijos para perdición. Yo creo que cuando construimos una familia, pues en el corazón está el deseo de que nos vaya bien. Pero nosotros no solamente vivimos de deseos, sino que entendemos que
también si yo quiero edificar, tengo que empezar a construir, no destruir. Tengo que comenzar a tener aciertos, no desaciertos, y comenzar a declarar en el nombre de Jesús de que muchas familias lastimosamente se están perdiendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Ahora, en esta noche le quiero hablar de 3 principios fundamentales para tener una familia que triunfe. El primer principio se llama oración. Diga conmigo, oración. Dios nos entrega una herramienta poderosa que no podemos quitarle el valor o volverla algo que no tiene resultados, sino que debemos de entender el poder que hay en la oración. La Biblia nos muestra de que vivimos en medio de un mundo espiritual donde usted y yo tenemos un enemigo en común y es el diablo. Y la Biblia menciona al diablo como un ser maligno. La Biblia lo menciona como alguien que está alrededor buscando a quien devorar, un depredador. Jesús dijo, Él no viene sino para matar, hurtar y destruir. Es decir, que el plan de Satanás es devorar tu casa, conducir a tus hijos a las drogas, separar tu relación matrimonial, averiar, inducir a la droga, al vicio, al pecado, porque el fin del diablo es destrucción. Pero usted y yo tenemos un arma poderosa, espiritual, que se llama la oración. Y es algo lo cual usted y yo tenemos que practicar y ejercer, porque el arma que nos da resultado en la familia es aquella que Dios nos ha entregado. Mire lo que dice el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 19 al 21. Dice la palabra, miren, les he dado autoridad. ¿Qué nos ha dado Dios? Sobre todos los poderes del enemigo. Sobre todos, no sobre algunos. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Esta es una simbología de lo que son los demonios y Satanás. Y nada les hará daño. Ahora, usted está atravesando una crisis en su casa, en su matrimonio, en su hogar, con un hijo, con un problema. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo va a buscar la forma de cómo manipular, de cómo influenciar, de cómo distorsionar el plan original de Dios. Por lo tanto, algo que debemos de hacer nosotros los cristianos es entender el poder de la oración en nuestra familia. No solamente ore cuando las cosas están mal, ore para sostener también lo que está bien. Nosotros todos los días, yo no sé si usted ora todos los días por su familia, pero algo que yo hago todos los días dentro de mi lista de oraciones, orar, bendecir. Si hay un ataque del enemigo, hay que contrarrestarlo con oración y ayuno, dejar de quejarnos tanto, de llorar tanto en el problema, en la circunstancia, y más bien levantarnos a orar, a clamar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios, a pelear la buena batalla de la fe. Entienda el poder de la oración, no lo subestime. Cuando mis hijos salen para el colegio, los bendigo. Yo me preguntaba en estos días, gracias a Dios, Dios ha cuidado de mis hijos. Dios los guarda, los protege, los cubre. Pero también decía dentro de mí, pero yo oro mucho por ellos. Cuando nosotros salimos, la familia, y vamos a tener una salida familiar o un viaje, antes de salir en el carro, paro y oro, Señor, cúbrenos, Señor, guárdanos. Después uno se pregunta, nos fue bien en el viaje, pero ¿por qué? Porque hemos orado. Aprenda a clamar, aprenda a orar, aprenda a discernir cosas que pueden estar operando en su casa
que son de demonios. Aprenda a discernir operaciones demoníacas, quizás que quieran influenciar a sus hijos, o operaciones demoníacas que vengan a separar su relación de pareja, a debilitarla. Usted no puede ser ingenuo ni ignorante de las maquinaciones del diablo, porque estamos en guerra. Sí, quizás usted no quisiera escuchar eso, pero es una verdad. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. Y si usted es débil en su oración, usted será débil en su influencia. Y allí es donde Dios nos llama a levantarnos espiritualmente. La Biblia dice, no, ustedes no tienen porque no piden. Pedid y se os dará. La Biblia dice que la oración del justo, ¿qué pasa? Puede mucho. La Biblia dice, orad sin cesar. Hermano, tome autoridad en su casa. Yo no sé si cuando usted llegó a su casa, usted bendijo su casa. Que usted llega a un lugar y alquila una propiedad, usted tiene que llegar y tomar territorio espiritual en esa propiedad. Entienda el poder de la unción, de tomar aceite, de ungir a mis hijos, de ungir mi matrimonio. Todas esas cosas que para algunos quizás son insignificantes pueden determinar la victoria en su familia. Así es que entendamos el poder de la oración. Cuando comiencen a suceder cosas en casa, cuando comience quizás la ruina, querer tocar la puerta, cuando la enfermedad quiera tocar la puerta, hermano, levantémonos a guerrear, a orar, a clamar, a hacer guerra espiritual, a cubrir nuestra familia, a guardar, porque le estoy hablando hoy de un enfoque familiar. Sepa que Satanás influencia, Satanás se mete. Yo una vez decía que el diablo es como el polvo. Mire, usted coge y limpie un cuarto, limpie quizás las cosas, los muebles de madera, trapee el piso, limpie las paredes y cierra el cuarto. Ciérrelo, limpio. Y usted regresa a los 3 meses y usted hace así y, uy, ese polvero. Usted toca los muebles de madera, ay, ese polvero. ¿Cómo se metió el bendito polvo aquí? Respóndame esa. Así es el diablo. El diablo busca la manera de meterse, de influenciar, de dañar, de destruir. Por eso usted y yo tenemos que estar en pie de lucha y no solo orar hoy, sino orar mañana y pasado mañana, porque el polvo hay que limpiarlo y hay que volver a trapear y hay que volver a trapear, pero declarar de que nuestra casa es una casa en victoria en el nombre de Jesús. La Biblia nos llama a tener un armamento espiritual. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, mire usted que está en pie de lucha, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse. Muchas veces Dios no te va a quitar el enemigo, sino que te va a hacer más fuerte a ti para que tú lo tumbes. Dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué tenemos que ponernos nosotros? Ahora yo pregunto, ¿para qué usted se pone una armadura? ¿Para irse a dormir? ¿Acaso es una pijama? ¿Para irse a la piscina? ¿Acaso es un baño, una ropa de baño? No. Una armadura es ¿para qué? Para pelear. Entonces dice, pónganse la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermano, van a haber acechanzas. Aquí Dios no te está diciendo que el enemigo no va a querer nada contigo. Lo que Él te está dando es un armamento de guerra para que cuando el enemigo ataque tú lo venzas. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, operaciones demoníacas, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Así es que yo le invito, porque usted es parte de una familia. Aquí hay papás, aquí hay mamás, aquí hay hijos, aquí hay hermanos. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo si queremos ver familias triunfantes? Hermano, pelear la buena batalla de la fe. Ore aún por su familia extendida, por los primos, las tías, allá la familia tal. Bendiga, cubra, que encuentren a Cristo en su corazón, que sean salvos. Pero en su casa pelee la buena batalla de la fe. Usted no puede ser un cristiano tibio, porque viene el diablo y le devora su casa, le devora su familia. Mire lo que está pasando hoy en día en la sociedad: hogares rotos, hijos en vicios, condenación, en rebeldía, hombres en adulterio, división, contienda, pleitos. Eso pasa allá, pero nuestra familia va a ser una familia triunfante. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a pagar el precio espiritual. Hay que ayunar por nuestra casa. Hay que ayunar por nuestra familia. Hay que orar y declarar que en el nombre de Jesús tenemos autoridad. En segundo lugar, segundo principio, testimonio. Cuando Jesús vino hace 2000 años, Jesús no solo vino a morir en la cruz, a dar un discurso y a sanar enfermos. Él vino también a modelarnos un estilo de vida. Cuando el apóstol Pedro habla de Jesús, primera de Pedro 2, 21 al 24, dice él: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Dejándonos qué? Para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuando Jesús estaba en vida aquí en la tierra, Mateo 11, 29, él dijo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Qué interesante la vida de Jesús, porque Jesús no solo hablaba, sino que él vivía. Y esa es la gran responsabilidad que usted y yo tenemos. No solo hablar, sino ser. Y note que a pesar de Jesús ser Dios en la tierra y tener un llamado al mundo de restauración y salvación, su propia familia fue influenciada. Porque allá en el libro de Hechos dice que allá estaba en el aposento alto María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús orando. Es decir, que en medio del ministerio de Jesús, Jesús trajo salvación a su casa. Ellos lo verían obrando milagros, predicando, pero también lo conocían en su familia. Y yo creo que ese es el gran desafío que usted y yo tenemos. Queremos ver familias triunfantes. Tenemos una gran responsabilidad. Queremos que la gente que es nuestra familia, que aún no conocen de Dios, lo conozcan. Queremos que nuestros hijos comiencen a amar a Dios. Queremos que nuestro cónyuge se apasione por Dios.
El gran desafío, ¿sabe cuál es? Ser ejemplo. Ese es el gran desafío. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 dice la palabra: imitadme a mí. Ya no es Jesús, es Pablo. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Yo creo que ese es el gran desafío que usted y yo tenemos si queremos ver familias de bendición. El otro día, iniciando el mes, recuerdan que hicimos acá una obra un miércoles y vimos la obra teatral donde había una familia cristiana, y esa familia cristiana de puertas para adentro vivían una cantidad de conflictos, de pleitos, diferencias. Hasta la suegra estaba ahí metida, ¿se acuerdan en la obra? Entonces el pastor apareció, y cuando el pastor apareció a organizar la casa, y lo que se encontró fue una familia de apariencia, donde el papá no ejerce su rol, donde la mamá no es esa mujer sabia que edifica su casa, donde los hijos no honran a sus padres. Nosotros no podemos tener familias de fachada. Dígame amén a eso. No podemos tener familias de fachada. Tenemos un gran desafío, y es modelar lo que queremos ver. Porque muchas veces lo que hay en una casa no es la libertad del espíritu, sino la manifestación de la carne. Y cuando la Biblia habla de las obras de la carne, dice que las obras son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y en muchas ocasiones, y le estoy hablando de familias cristianas, donde los hijos ven a sus papás que el domingo están en la iglesia sirviendo, pero los ven es peleando, hiriéndose, lastimándose y respetándose. Y los papás dicen, y acá los ven sonrientes, saludando a todo el mundo, abrazando, sirviendo, ayudando. Y yo me imagino un niño confundido. Veo algo en casa y veo algo allá en la iglesia. Veo algo allá en el matrimonio y veo algo allá en público. Y ese es el gran desafío que usted y yo tenemos. ¿Sabe cuál es? Todo lo que queremos ver en ellos, primero debemos dar ejemplo. ¿Tú quieres levantar hijos de oración? Para mí, mi padre fue una gran influencia. Y me bendijo su vida y su testimonio. Y nunca se me olvidan las imágenes de yo levantarme quizás 2, 3 de la mañana, muy temprano, ir a la nevera por agua o por algo, e encontrar a mi papá de rodillas en la sala orando, en silencio. Y él quizás ni se dio cuenta que yo pasé por el lado, pero en mí quedó grabado ese principio. Nunca se me olvida entrar varias veces a su oficina y verlo llenando un sobre de diezmo para entregar su propio diezmo en la iglesia. Y eso, sin él decírmelo, enseñármelo, sencillamente con su ejemplo me lo transmitió. Cuando mi padre daba una palabra, una promesa, y él me decía: Samuel, vamos a hacer esto, yo sabía que eso se iba a hacer porque mi papá no era cuentero, era un hombre de palabra. Era un hombre que terminó bien su vida, como decía él, con su hoja de vida limpia, porque nunca vi en mis padres un adulterio, nunca vi maltrato físico, nunca vi violencia intrafamiliar. Y son cosas que a uno lo marcan, pero positivamente.
Ahora el gran desafío que nosotros tenemos es levantar familias de bendición porque nosotros los inspiramos. Porque nosotros los estamos influenciando, no solo con la palabra, porque créeme que la familia, porque la familia son los más cercanos, los que nos conocen, lo que menos comen de cuento es de palabras. Ellos quieren ver verdades, ellos quieren ver testimonio, ellos quieren ver conducta, ellos quieren ver integridad, ellos quieren ver veracidad en tu boca, ellos quieren ver integridad en tus acciones. Tito capítulo 2 versículos 7 al 8 dice la palabra: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tremendo desafío, ¿no? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Queremos familias de bendición. ¿Cuántos quieren familias de bendición? ¿Cuántos quieren familias triunfantes? Vamos a vivir lo que queremos ver. ¿Quieres ver amor? Entonces, sé modelo de amor. ¿Quieres ver respeto? Sé modelo de respeto. ¿Quieres ver honra? Sé modelo de honra. ¿Quieres ver santidad? Sé modelo de santidad. ¿Quieres ver a Dios? Refleja a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y lo tercero, el tercer principio es dirección. Es decir, que nosotros estamos para hacer influencia, para formar, para influenciar, para ayudar, para levantar esas familias de edificación. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 al 6 y el verso 15 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Eso habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En otras palabras, está diciendo que usted y yo, en el lugar de influencia que Dios nos ha puesto, estemos allí para hablar, para formar, para corregir, para instruir, para exhortar, para levantar, para animar, para disciplinar. Hermano, yo me encuentro con muchos papás en su casa pasivos. Me encuentro con muchas mamás en su casa alcahuetas. Me encuentro con hermanos sencillamente tolerantes. Y Dios no te puso en casa como algo inerte. Dios no te puso en tu casa para que seas sorda o ciega en medio de las realidades que no están de acuerdo con Dios. La Biblia dice: ustedes son la luz del mundo.
Y la luz es para iluminar, para guiar. Y allí es donde Dios nos levanta. Si tú quieres tener un hogar que triunfe, entonces, varón, asume tu autoridad en casa. Mujer, asume la sabiduría y la influencia que debes de tener en tu casa. Yo me encuentro con esposas, por ejemplo. Su esposo comienza a traer dinero a la casa. Le comienza a dar buenos regalos. La mujer ni se pregunta de dónde el hombre está sacando tanto dinero. Parece que no le importa mientras ella esté recibiendo beneficios. Después se entera o alguien le cuenta: mira, tu esposo está por allá en negocios ilícitos, o se metió en narcotráfico, o está por allá haciendo robos. Y la mujer, así hay muchas mujeres en esta sociedad. Mientras el esposo aparezca, le regala un carro, mija, ay, un carro, ay. Se hacen la de los ojos ciegos y los oídos sordos a lo que hace él. Hay muchos papás que le han entregado la autoridad de su casa a la mujer. Entonces, como que son indiferentes a las realidades que ven. Y si ven a un hijo portarse malo en el colegio, vea, haga algo con esos niños. Y después vemos hogares rotos, destruidos, arrasados por Satanás. Y allí es donde Dios nos llama a asumir nuestro rol. Si tú tienes unos hijos, Dios se los entregó. Si tú tienes una mujer, Dios te la entregó. Si tú tienes un esposo, Dios te lo entregó para hacer complemento, para hacer influencia, para corregir, para exhortar, para motivar, para levantar, para llamar la atención. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Hay papás llenos de tabús en el área sexual y les da pena hablarle al hijo del área sexual. Es como algo, ay no, yo no. El papá que viene, el niño chiquito, y ay papá, y eso que me cuelga, ¿qué es? Y el otro día me puso duro. Y el papá se sonroja y sale corriendo. Uy, no. Y allá sí lo coge el mundo, el amigo, la pornografía, el homosexual. Y allá sí no le enseñan, sino que lo destruyen. No. Asumamos nuestro rol paterno, materno, de influencia, de ser luz, de esposo, de esposa. Asumamos nuestra responsabilidad. ¿Quieres tener una familia triunfante? Haz tu tarea. Dígame amén a eso. Ahora, para que nuestra tarea dé resultado, necesitamos tener sabiduría. En el libro de Colosenses capítulo 4, verso 6, dice la palabra: que vuestra conversación sea siempre con gracia y sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Hay veces corregimos pero con torpeza. Hay veces corregimos pero con imposición. Y no, algo que necesitamos usted y yo es pedirle a Dios sabiduría. Quizás esa esposa que está preocupada, ¿qué andará haciendo mi esposo? Esa esposa va a tener que buscar el momento correcto, las palabras correctas, y tener la sabiduría y prudencia para saberle entrar, y que su deseo de aportar realmente produzca un resultado correcto. Pero yo me encuentro con mujeres imprudentes, necias, que golpean, que en vez de aconsejar se ponen a dar sátiras.
¿Cómo le estamos hablando a nuestros hijos? Y allí es donde la Biblia dice: no exasperéis a vuestros hijos. ¿Cuántas mamás cantaletosas hay acá? Dígame amén. Parece que el chip viene ahí incluido, ¿no? Chip, cantaleta. Sí, porque la mamá se siente como impotente. Entonces lo que hace es dar cantaleta mentira. Van a haber momentos donde te van a sacar el genio o la piedra. ¿Cómo estás tú respondiendo? Porque hay momentos de presión en la familia y quizás el hijo grita, o el esposo es fuerte, o la mujer se alborota. ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás influenciando? Dice Proverbios capítulo 15, verso 1: la blanda respuesta quita la ira. Entonces, cuando uno en casa grita, ¿usted qué hace? Le sacan el machete y ¿usted qué saca? La blanda, a ver, dígalo conmigo por favor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Porque usted puede tener una buena intención, ¿verdad?, de corregir a un hijo, pero ¿cómo lo está haciendo? Y qué bonito lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 6, verso 1 en adelante. Habla de una directriz para la familia. Efesios 6:1 dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí, este texto me lleva a una acción. Dios le está hablando a los hijos: hagan esto. Dios le está hablando a los padres: hagan esto. No el papá que es un cero a la izquierda, o la mamá o el hijo. No, aquí hay responsabilidades. ¿Quieres ver un hogar que triunfe? Haz esto. Llama a una acción. Y en este día yo quiero que oremos, porque creo que es un momento para orar, para clamarle al Señor y decirle al Señor: Señor, lo que no esté bien en mi casa voy a quebrantarlo. Lo que no está bien en mi casa voy a, Señor, a echarlo fuera en el nombre de Jesús, que se rompa. Vamos a quebrantar las maldiciones generacionales. Vamos a quebrantar el orgullo, el ego. Vamos a quebrantar el desamor. Vamos a quebrantar la torpeza. Vamos a quebrantar el pecado. Y vamos a levantar hogares que triunfen. Yo no sé de qué historia venga usted, pero con Dios tu historia va a ser de bendición. No sé cómo estén tus primos, tus tías, por allá la familia extendida, cuántos hogares rotos hay, hijos por ahí revueltos o abandonados, pero que tú puedas decir: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a levantar hogares de bendición, hijos de bendición, matrimonios de bendición.